La vida está llena de recuerdos. Y esos recuerdos pueden ser el reflejo de la huella que dejamos, de las memorias que construimos con quienes caminamos por la vida. ¿Cuál es la huella que quieres dejar? ¿Cuál es el legado que has empezado a forjar? La fe de la siguiente generación. Hola, ¿cómo están? Estamos en la segunda parte de esta serie que hemos titulado La fe de la siguiente generación. Si por algo acabas de llegar, te encontraste con nosotros, ahí en la misma parte del canal de YouTube donde estás, puedes encontrar la primera parte. No es que te vayas a perder hoy si no la ves, pero nosotros cuando hacemos una serie, pues sí la construimos una al lado de la otra. Esta serie básicamente tiene una pregunta. La pregunta es, ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? Y en últimas es, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Esta serie, de alguna manera, y también la charla de hoy, tiene en mi cabeza, se puede decir que hay como tres públicos. Uno, puedo estar pensando en ti, que de pronto es la primera vez que te encuentras con algo de una iglesia, que estás oyendo una charla así, o estás explorando todavía la fe, no estás muy seguro, muy segura de qué, y básicamente lo que te voy a contar es qué hace el cristianismo, qué hace tener una relación con Jesús, y pues eso sería importante, muy importante para tu vida en este momento. El segundo público que tengo en cabeza es aquellos que de alguna manera somos la generación anterior. Entonces, básicamente cuando digo la generación anterior, todos los que somos más o menos mayores de 25 años somos la generación anterior. Puede ser que tú te sientas que eres casi de esta generación o apenas eres como un poquito por encima de la generación, o yo que ya me siento que soy el papá de los que están en esa generación, y eso que ya mis hijos casi están saliendo de esa edad, o no sé, puede ser abuelito o bisabuelo o tatarabuelo. El caso es que hay una generación antes, y me voy a referir así, y hay una generación actual. La siguiente generación es esa generación en donde tú también puedes estar, y ese sería como el tercer público, los menores de 25 años que puedan estar viendo esta charla. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? Pero esa pregunta tiene una respuesta parecida cuando, y te estoy señalando así con el dedo, a la idea de que cuando yo señalo algo, también hay tres dedos que me están señalando a mí. O sea, la respuesta a la pregunta de la fe de la siguiente generación eres tú, en últimas. Eres los que somos la generación anterior. La semana pasada, y solamente para retomar el asunto, porque te invito a que veas el video de la charla de la semana pasada, estábamos hablando de un relato en el libro de los jueces, un libro, y ahí te explicaría más en la primera charla, un libro como complicado, es un libro sangriento, es un libro triste, es de los que yo digo, si estás un día así como bajo de nota y encima todo está lloviendo, no lo leas porque podrías terminar, quién sabe, suicidándote o algo así. Pero en ese libro hay un par de aspectos que hemos retomado, y es una generación que había estado caminando con Dios, por utilizar una expresión, y creo que se entiende fácilmente, o sea, que tenían su fe en Dios y que reconocían al Dios de la Biblia como el Señor de sus vidas, y dice que esa generación no transmitió correctamente a la siguiente generación su fe, y que esa siguiente generación, y dice también este libro como que dice, se levantó una nueva generación que no conocía al Señor. Y uno dice, esto es como complicado, pero yo creo que cada vez más, aún en nuestra sociedad, podemos ir conociendo personas que aún sin ser de la siguiente generación, sino de la anterior, nunca han tenido un acercamiento real a la iglesia, así sea desde el catolicismo, desde el cristianismo, o a la Biblia, o algo de Dios. Parece raro, pero sí existe.
Y esta generación que no conocía al Señor, en el relato que veíamos la semana pasada, es una generación que termina sufriendo las consecuencias de no conocer al Señor. La primera respuesta de a cuánto vale la fe de la siguiente generación, pues las respuestas todas empiezan con vale. Sí, es como, ¿cuánto vale la pena esto? Pues vale la pena porque, y la primera respuesta, y ahí va a aparecer en la pantalla, que fue lo que hablamos la semana pasada, es, ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? Vale anclar su fe, la de la siguiente generación, en un evento histórico irrefutable, que es que Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Y de eso hay demasiada evidencia extrabíblica y de eso hablábamos bastante. Es en el sentido en que mi fe, y espero que tu fe y la fe de la siguiente generación debe estar fundamentada, anclada, no en el libro, sino en el evento que da la razón para que el libro exista. Y es que Jesús vivió y Jesús habló de las cosas que nosotros hoy leemos en la Biblia aún antes que Él naciera. Él habló de esas cosas como si fuera cierto. Entonces no es tanto el hecho de que todo en la Biblia se pueda comprobar, y hoy ustedes saben, con toda la información que hay, es difícil comprobar lo que es verdad. Imagínense lo que se puede luchar para comprobar algo que fuera mentira. En fin, a lo que voy es, hay demasiada información. Entonces, no está basada en el hecho, tu fe y mi fe no puede estar basada en el hecho de que podemos comprobar desde nuestro punto de vista además actual, cuando algo lo comprobamos, que efectivamente todo lo que dice en la Biblia es cierto. Yo pienso que todo lo que dice en la Biblia es cierto porque Jesús lo afirmó, y Jesús es un hecho histórico en donde mi fe está anclada, porque al fin y al cabo, si alguien predice su muerte, muere y resucita, lo que esa persona dice, yo le pongo atención. Y este es el caso del cristianismo. Y así empieza el cristianismo. Y de hecho, en ese sentido, la Biblia, el centro de la Biblia es Jesús. Entonces, en ese sentido, la fe de la siguiente generación y la fe nuestra, como digo, debe estar anclada en, y de nuevo, la fe de la siguiente generación se debe anclar en un hecho, pero hay 3 dedos que te apuntan a ti. Entonces, tu propia fe debe estar anclada en un hecho. No sé, yo creo que la generación anterior, y puede ser que anterior un par de generaciones, los papás decían cosas como, al menos en mi casa, decían cosas como el estudio, la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es el estudio. Otros dicen la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es la herencia. De pronto en mi casa dijeron el estudio porque no iba a haber nada de herencia, entonces era más fácil decir que el estudio que la herencia. Pero saben, yo creo que sinceramente hablando, la mejor herencia que le podemos dejar a la siguiente generación, y en algunos casos la siguiente generación son tus hijos o tus nietos o los niños en la familia que estén alrededor, o de pronto esa siguiente generación que tú por tu trabajo, por tu profesión, tienes ahí. La mejor herencia que le podemos dejar a la siguiente generación es la fe, porque la fe termina, y eso es lo que vamos a hablar hoy, la fe realmente, cuando es la fe real, como debe ser, pues termina teniendo tanta influencia en tu forma de vivir que obviamente va a permear absolutamente todo lo demás en tu vida. Recuerda que hablábamos, y es importante, muy importante recordarlo porque es lo mismo, que todos hemos buscado, y de hecho buscamos, y no importa la edad, yo creo que los adultos, entre más adultos, nos podemos ir saliendo y entrando a esa realidad. Todos buscamos al menos 3 cosas: propósito, pertenencia e identidad. El propósito tiene que ver con ¿para qué existo? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué estoy aquí? La pertenencia es muy importante porque acuérdense que nosotros hablamos, por ejemplo, en la adolescencia, lo de la presión de grupo, cómo por pertenecer puedo llegar a hacer lo que sea. Y eso no es la adolescencia, eso es la adolescencia de todos los años que uno vive después de la adolescencia, hasta no sé cuántos años. Conozco personas que se reconocen a sí mismas de 80 años que siguen actuando como adolescentes y me lo dicen. En ese sentido sigo siendo un adolescente. Tengo un amigo de 80 años que me sigue diciendo lo mismo. La pertenencia es a quién sigo, pero al mismo tiempo quién me protege, qué me sustenta, y preguntas claras como ¿quién me ama
realmente. Por eso la pertenencia es tan importante. Entonces venimos de propósito, pertenencia y además identidad. La identidad dice quién soy realmente. Y lo que hemos venido hablando es que la respuesta perfecta a estas tres cualidades, a estas tres realidades que perseguimos es Dios. Pero nosotros la podemos ir buscando en cualquier otra cosa y eso va a definir cómo vivimos. Por eso digo que la mejor herencia que le podemos dejar a la siguiente generación es la fe, porque la fe tiene que ver con responder propósito, con responder a quién pertenezco y con responder quién soy. Por eso es tan importante. Ahora, la segunda respuesta, la primera era que nuestra fe debe estar anclada en un hecho histórico, lo vimos la semana pasada, lo puedes ver el video entero, pero la segunda, que es lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, es un punto, pero tiene como dos énfasis muy cercanos y ya lo van a ver, va a aparecer acá en la pantalla. Dice, vale, la fe de la siguiente generación, vale seguir a Jesús y vivir de una manera que elimine cualquier duda sobre si realmente le creemos. ¿Por qué digo que esto tiene dos énfasis? Si ustedes se dan cuenta, y voy a pedir que eso permanezca ahí en la pantalla un buen tiempo, la primera parte es seguir. ¿Por qué hablamos de seguir? Yo creo que casi que el término y la idea que el término da de creer ya perdió el valor que tenía. Porque tú puedes creer sin seguir y eso lo podemos entender muy fácil. Si tú sales y le preguntas a las personas, ¿crees en Dios? Muchas personas van a responder que sí. Otra cosa es en cuál Dios, bueno, y todas estas cosas, pero ¿tienes una creencia en Dios? Sí. Pero si eso fuera así, ¿sientes que tu vida efectivamente funciona en la realidad de esa creencia? Y de pronto ahí ya podríamos estar. Antes decíamos algo así como, ¿crees en Dios? Y entonces la persona decía, sí. Y la siguiente pregunta que hacíamos era, ¿y le crees a Dios? Pero acá no solamente es un asunto de creer y de creerle, sino de seguir, porque al menos con Jesús, es imposible seguir sin creer. Y por eso nosotros hablamos tanto de seguir. La idea es que te preguntes si estás siguiendo a Jesús. Porque de hecho, y muchas veces lo entendemos tú y yo, muchas veces yo oigo el comentario para un lado y para el otro como, dizque cristiano y mire cómo se está portando. Ese es el lado negativo. O, esa persona de verdad se le nota que es cristiano, mire cómo se está portando. Entonces puede estar los dos lados, pero al fin y al cabo tú y yo sí entendemos que nuestra forma de vivir sí está hablando de nuestra fe. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo leía un libro y hablaba como de los diferentes tipos de cristianos. El libro es viejísimo, pero hay un punto que se me quedó metido en la cabeza y decía que hay algunos cristianos que son como agentes secretos. ¿Sí? Nadie sabe que son cristianos. Y lo peor de eso es que si llegan a decir que son cristianos, nadie les cree. Entonces, por eso, la fe de la siguiente generación vale que tú y yo sigamos a Jesús en como énfasis en el que estoy viviendo, que todo lo que tú vivas, lo vivas a la luz de Jesús. Porque tú y yo hemos vuelto, y no de malos, y de pronto más bien como del andar, hemos vuelto algo así, y yo tengo el ejemplo como de una pizza, en donde cada rebanada es un aspecto de tu vida, es una parte de tu vida. Entonces está, no sé, el área relacional, el área emocional, el área recreativa, el área financiera y el área espiritual, y ahí esa es tu área de Dios. Pero sabes, desde el punto de vista de seguir a Jesús, más bien la masa es tu realidad espiritual. Tu masa es seguir a Jesús y todo lo demás va encima y obviamente va fundamentado en la masa. Y esa es la idea de seguir a Jesús. Por eso la fe de la siguiente generación, y si tú eres de la siguiente generación, nos pide eso y te lo va a pedir a ti, porque es lo mismo en pasar de generación en generación. Pero la fe de la siguiente generación te pide a ti, me pide a mí, mucho más allá de simplemente hablar o andar, no sé,
dando unos argumentos. Definitivamente, seguir tiene que ver con moverse, tiene que ver con obedecer. Seguir invita a la acción. En ese sentido, y va a aparecer un versículo, es Mateo 4:19, y acá Mateo fue uno de los biógrafos de Jesús, y me interesa mucho que es al principio del libro. Mateo capítulo 4 es casi al principio, en donde Jesús está buscando los colaboradores para la empresa que va a transformar el mundo, porque lo que Jesús hizo hace 2000 años, el movimiento que él fundó, ha transformado el mundo. Estés o no de acuerdo, ha transformado el mundo. ¿Y sabes en qué lo ha transformado? Estamos en el año 2023 después de, ¿cierto que ha transformado el mundo? Independientemente que estés de acuerdo o no. Y él estaba buscando sus colaboradores, y a ellos les dijo, necesito que ustedes crean en lo... No, ¿sabes qué les dijo? Y ahí está Mateo 4:19, les dijo, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. La invitación de Jesús desde el principio de su movimiento no tenía que ver con solo el aspecto de creer. Claro, creer, cuando tú sigues, el creer es absolutamente dado por hecho, es básico, es parte de. Pero Jesús está invitando a que lo sigamos, está invitando a que nosotros debemos seguirlo a Él. En ese sentido es que nos demos cuenta, pasando al siguiente énfasis de lo que yo les dije, vale seguir a Jesús y vivir una vida o llevar una vida en donde no haya ninguna duda de que además le creemos a Jesús. O sea, ahí pasa el punto en donde lo que tú eres de seguir, de tú andar, a lo que además tú estás reflejando. Porque sí o sí, seguir a Jesús refleja algo en tu vida. Sí o sí tiene que pasar, sí o sí se tiene que ver. Y miren, escogí un pasaje, pero antes les quiero leer algo que dice un teólogo moderno acerca de cómo la fe de la siguiente generación se está perdiendo por mi generación, por la generación anterior. Miren lo que dice, y también va a aparecer en la pantalla. Lo dice un teólogo que se llama Russell Moore. Él dice, ahora vemos jóvenes cristianos alejarse del cristianismo, no porque no crean en lo que enseña la iglesia, sino porque creen que la iglesia misma no cree en lo que enseña. Es decir, tú y yo involucramos la iglesia, lo de creer en Dios, leer la Biblia y hacer ciertos ritos que tienen que ver con la iglesia, de venir, orar, leer la Biblia, cantar, etcétera, 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 aún desde el catolicismo y desde el cristianismo. Pero pareciera que en nuestra vida realmente lo que se deja ver es que ni nosotros mismos estamos creyendo en lo que la iglesia enseña. Y los jóvenes, la generación, la siguiente generación, y tú fuiste de la siguiente generación en algún momento, tenemos en esa época, y ahora tienen, yo creo que aún más desarrollado, un sensor que detecta esa hipocresía, y que la respuesta a esa hipocresía es el alejarse. Y yo sé que tú y yo lo vemos en lo que sucede con la siguiente generación. Es decir, vivimos en una incongruencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Nuestra vida, lo que refleja nuestra vida. Porque obviamente a veces nos dejamos deslumbrar es por como esas grandes oradores o lo grandilocuente o las personas súper conocidas y por lo que vemos. Pero, ¿sabes? Para la siguiente generación hay algo que es mucho más importante. Y en ese sentido, el pasaje que he usado para ilustrar este segundo punto de la segunda respuesta a cuánto vale la fe de la segunda generación, lo escribe Pablo, lo escribe en una carta que se la envía a un amigo de él mucho más joven, y acabamos de entender que era mucho más joven, que es Timoteo. Y en una primera carta que le escribe, y por eso es 1 Timoteo, el capítulo 4, dice, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo. Y yo sé que tú y yo entendemos esto. O sea, no es que los jóvenes tienen que vivir una vida que sea un ejemplo. No, tú también, acuérdate. El dedo, ¿te acuerdas del dedo? Un dedo va para allá, 3 dedos va para acá. Que nadie te menosprecie por ser cristiano, lo podríamos leer. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. ¿Y en qué? Pablo desarrolla como lo práctico, lo del día a día, ¿no? Y no sé, como que uno esperaría, no sé,
que vean en ti tu capacidad de oración, que vean en ti tu capacidad de hablar de Dios, que vean en ti tu capacidad, no sé, de ayunar 40 días seguidos o no sé, cosas de ese estilo. Uno a veces lo podría... No, miren lo que dice Pablo, miren lo que dice Pablo. Y esto nos toca a todos. Sé un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. Él da 5 ejemplos que a lo que nos lleva, sí, yo ya sé que te diste cuenta de la dificultad que yo tengo de enumerar así, sí, ya sé. Entonces, así mejor, ¿cierto? Entonces da 5 ejemplos de lo que tiene que ver con, si tú sigues a Jesús, tu vida lo debe reflejar. Si tú sigues a Jesús, la gente no debe tener duda de que tú eres un seguidor de Jesús. Y si tú sigues a Jesús, la siguiente generación te va a dar cuenta. Yo lo saqué no en los 5 ejemplos, pero creo que hay 3 grupos que son muy importantes en términos de lo que tú y yo somos. El primero, el primer gran grupo de lo que de verdad, en lo que debemos ser un ejemplo es nuestro carácter. Nuestro carácter debe estar conectado a Dios. Tristemente, y yo sé que tú lo has oído, tantos líderes de la iglesia, cristianos, católicos, que en su propia vida, o a veces después de que mueren, empiezan a salir una cantidad de cosas. No sé si todas son ciertas o no, pero algunas sí son ciertas, tristemente sí son ciertas, en donde aunque se reconocían como grandes hombres de Dios por una cantidad de cosas que decían o hacían, su carácter no estaba en congruencia con su fe, realmente. Yo me acuerdo, porque creo que es una de las mejores definiciones que yo he oído. Yo en alguna época le enseñé a los niños y en un domingo tocaba enseñarles acerca del carácter. Y es una palabra muy complicada, imaginen, para un niño de 5 años. Pero el carácter, y me encantó esa definición y la tengo para mi vida. Carácter es lo que tú eres cuando nadie te ve. Y yo lo paso a carácter es lo que tú eres cuando nadie te oye, cuando nadie puede leer tus pensamientos, cuando nadie sabe lo que estás haciendo. Ese es definitivamente tu carácter. El segundo gran grupo lo puse con la palabra amar, porque en ese sentido es de las cosas más difíciles. O sea, ¿yo por qué amo a otra persona? Y no nos metamos en el cuento de que si se merece o no, pero ¿yo por qué amaría a una persona? No es porque yo soy buen cristiano y amo a la persona, es porque mi Padre Celestial me dijo que la amara. O sea, esa es la gran razón. Pero hay una que se lo oí a un amigo y me encantó. Él dijo, si tú te metes conmigo, seguramente en algún momento la relación se puede arreglar, podemos hablar, podemos llegar a algún acuerdo, entonces perdón, reconciliación. Pero si te metes con mi hijo, ya las cosas seguramente no van a ser iguales. Y recordemos que para nuestro Padre Celestial, ese otro es su hijo. Y nos puede estar diciendo hoy, si te metes con él, ojo, porque él también es mi hijo. Yo tengo una costumbre rara que es la de repetir películas y como que de semana en semana como que se me mete una película en la que tengo que repetir. Esta semana repetí La Cabaña, no sé si la has visto. Si no la has visto, te recomiendo que la mires. Pero en La Cabaña en muchas partes plantean eso, esa idea de por qué yo voy a amar a alguien que no lo merece. Porque tu Padre Celestial te pide que lo ames. Porque eso es seguir a Jesús. Por eso, si ven que acá lo de creer, vamos a un siguiente punto de seguir, que no solamente es un juego de palabras, pero el seguir exige una cantidad de cosas dentro de nosotros. Y la tercera, el tercer gran grupo que yo puse ahí es practicar la generosidad. Y no estoy hablando solo del dinero, y lo vas a entender acá. La sociedad moderna, y creo que entre más moderna, más ha seguido pasando, entonces posiblemente las generaciones de atrás lo veían un poquito diferente, pero ahorita, sí o sí, todos lo entendemos, somos una sociedad altamente consumista. Y no altamente consumista en que andamos comprando cosas, eso es parte de... Altamente consumista yo lo pongo en términos de la pregunta central que tú y yo tenemos en la cabeza es, ¿yo qué obtengo? O sea, ¿a mí qué me dan?
yo ¿cómo voy ahí? ¿Sí? ¿A mí qué me van a dar? Y de hecho estamos en ese punto, en denme, denme, denme. Y eso se nota en todo. A nivel comercial se nota hartísimo de tú qué me vas a dar, tú qué más me estás dando. Y todas las marcas empiezan a sacar una cantidad de cosas para que yo me sienta que algo me están dando. Obviamente me están vendiendo, pero es como yo qué obtengo acá. Y de hecho, una cantidad de cosas, yo obtengo algo, pero lo que quiero detrás de eso es obtener estatus. Entonces, pero somos una sociedad consumista en ese sentido. Cuando nosotros entendemos que somos responsables de la fe de la siguiente generación, no podemos ser consumistas. Nos debemos salir de ser consumistas a ser colaboradores. Es yo qué tengo para dar, yo qué voy a hacer, cuál es mi responsabilidad. Y es que este asunto de practicar la generosidad es, en términos de la fe de la siguiente generación, es entender que si yo tengo ese gran privilegio de ser una carta escrita por Dios para otra persona de la siguiente generación, yo tengo que dar, yo tengo que darme a mí mismo. O sea, va mucho más allá del dinero. El dinero puede ser la parte fácil, pero porque tiene que ver con quiénes somos nosotros, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestra energía. Y de pronto los que somos papás, mamás, lo entendemos más cercanamente, pero la fe de la siguiente generación es toda la siguiente generación, aún los que no son los que a mí me toca o los que yo quiero amar, sino toda la siguiente generación. Por eso, practicar la generosidad, amar y que nuestro carácter refleje lo que seguimos son fundamentales. La fe de la siguiente generación vale todo. Vale que sigamos a Jesús y que vivamos una vida que no deje la menor duda de que además de seguirlo, le creemos. El compromiso para hoy, tiene que ver, la semana pasada tenía que ver mucho con modelar, que hoy lo hemos tocado bastante, pero el compromiso para hoy tiene que ver con un compromiso al cambio. Es que puedas evaluar tu vida en términos de casi como un observador externo en donde digas, yo soy seguidor de Jesús. Puede ser que tú todavía no te consideras un seguidor de Jesús, pero si tú te consideras un seguidor de Jesús, es mi vida refleja eso. Y si la siguiente generación de alguna manera me está viendo, va a detectar esa realidad o va a detectar, porque recuerda que lo dijimos, el sensor de la hipocresía tiene una sensibilidad muy grande. ¿O qué va a detectar en ese sentido? Y si tú no te consideras un seguidor o una seguidora de Jesús, pues esto significa seguir a Jesús. Es una misión, es un privilegio de transformar el mundo y a eso hemos sido llamados. Yo los invito a que terminemos orando, pero siempre me gusta terminar con esta idea de unos 20 o 30 segundos en donde tú vas a orar por lo que tú sientes que Dios te ha llamado la atención, o lo que te ha dicho, o que te ha retado, y que tú puedas hablar eso con Dios, y si nunca lo has hecho, hazlo. No hay reglas, no hay reglas para hacerlo, y yo termino con una oración. Entonces, unos 20 o 30 segundos te invito, si estás haciendo ahí algo, si como muchas personas he visto como están haciendo otra cosa y están oyendo, de pronto te invito a que pares por 20 segundos lo que estés haciendo y te puedas concentrar en Dios y en ti en este momento. Señor, yo mismo te pido que, que pueda trabajar en esas áreas en donde yo sé, porque tú me lo has mostrado, que realmente no reflejan eh, que te sigo, aunque te sigo. Y Señor, yo sé que tú no me estás pidiendo perfección, me estás pidiendo autenticidad y transparencia. Y te pido que eso siga siendo así, en términos de aceptar cuando me equivoco, aceptar rápidamente el pedir perdón, aceptar rápidamente el perdonar.
el ser transparente, Señor, pero que pueda trabajar en esas áreas de mi vida en donde necesito que tú cambies muchas cosas, Señor, que permíteme y dame el valor y el tiempo y las ganas, Señor, de estar en ambientes en donde soy retado a ser más como tú, y que pueda estar consciente de que tengo ese privilegio, esa responsabilidad de ser portador de una fe que puede transformar a la siguiente generación. Señor, gracias por lo que haces en mi vida, y te ruego que además yo pueda también hacerlo para otros y por otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.